Queridos estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del área de Historia del Perú. Les doy la bienvenida, esperando que se encuentren muy bien cada uno de ustedes y sus familiares. Con la ayuda y la bendición de Dios, cada semana seguimos trabajando. Bien, iniciamos nuestro tema, recordando que la clase pasada vimos acerca del gran navegante genovés, que va a hacer un gran descubrimiento, que va a buscar una nueva ruta y que va a morir creyendo que había descubierto esa nueva ruta hacia la parte de la India, porque no podía hacerlo por donde antes lo hacían, porque estaba bloqueado por la parte de los otomanos, que estaban en conflicto con la religión católica. Entonces, ese navegante genovés que va a incluso desafiar lo que muchos creían en la época, que la Tierra era plana y que al fondo del océano Atlántico llegabas a una parte donde caían las embarcaciones a un abismo o si no existían monstruos marinos como el Kraken. Ese llamado Cristóbal Colón, que va a revolucionar la navegación para España, estoy hablando para España, porque recuerda que los primeros navegantes en esa época ya eran los portugueses, los que se habían adelantado, pero España quería hacer lo mismo, mientras que Cristóbal Colón tuvo que luchar para que los reyes todavía le puedan dar el permiso con la capitulación de Santa Fe para que él pueda ir y hacer estos descubrimientos de la parte de América Central. Recuerda que él descubre un nuevo continente en la parte de América, pero sobre todo América, casi toda América Central. Ahora, esta parte de América Central, en 1519 se va a fundar una ciudad principal. Esa ciudad principal va a ser llamada Panamá, o esta zona va a ser Panamá. Panamá va a ser el centro de operaciones, del comercio entre España y la parte del nuevo mundo que ellos habían descubierto, que era América. Y justamente Panamá se va a convertir, recuerda que estamos hablando de 1519, donde el Tahuantinsuyo todavía está en su máximo apogeo. Entonces, desde Panamá en 1519, cuando ya descubren poco a poco más adelante otro español que ya va a ser el invasor, descubre la parte del Tahuantinsuyo o se entera de la parte del Tahuantinsuyo, Panamá se va a convertir en el centro de operaciones de esta invasión. Estoy hablando de la invasión ya al Tahuantinsuyo. ¿Y de qué invasor estoy hablando? Estoy hablando de Francisco Pizarro. En realidad no solo es Francisco Pizarro, sino que son tres grandes socios de la mal llamada conquista, tres socios de la invasión, porque nadie les pidió que vengan a la parte del Tahuantinsuyo. Acá vivíamos tranquilos. Se le llama, el término correcto es invasión. ¿Esos quiénes son? Francisco Pizarro, más Diego de Almagro y Hernando de Luque, que van a ser financiados, no directamente por la corona al inicio, sino van a ser por el testaferro Gaspar de Espinosa, la familia de Gaspar de Espinosa, que va a ser quien va a abonar el dinero para esta supuesta empresa de Levante, que va a ser la que va a iniciar la invasión de nuestro Tahuantinsuyo. Entonces, hoy nos vamos a enfocar justamente al preludio. Mira que Francisco Pizarro tampoco la tuvo fácil, incluso estuvo a punto de simplemente ya dejar todo ahí y no ir a la parte y no llegar a la parte del Tahuantinsuyo. Por ejemplo, hay una historia muy increíble, muy famosa de los llamados 13 del Gallo o los 13 de la Fama. Aquel que rápidamente les menciono que Francisco Pizarro traza una línea y les dice: si quieren irse hacia allá, hacia España, váyanse a ser pobres. Si quieren irse hacia allá, hacia Perú, serán muy ricos. Entonces, esa parte es fundamental en la historia de nuestra invasión española a nuestro Tahuantinsuyo. Hoy nos encargamos solamente de la parte de los antecedentes, del preludio, porque en la siguiente clase vamos a ver de lleno todo lo que fue la terrible invasión. Muy inteligente invasión por parte de los españoles y lamentablemente la demasiada confianza de nuestro gobernante en esa época, Atahualpa. Pero bien, entonces nos enfocamos justamente a lo que nos corresponde el día de hoy, que es acerca del preludio de la invasión española al Tahuantinsuyo. Es justamente en la imagen que tú llegas a observar esta parte importante, es acerca de los 13 del Gallo, que más adelante les voy a comentar más o menos de qué se trataba o qué pasó en esta llamada Isla de los 13 del Gallo. Bien, iniciamos entonces. A ver,
Para entender, Cristóbal Colón entonces ya había dejado algo ya bien establecido en lo que corresponde al nuevo mundo descubierto y Panamá se va a convertir en el famoso centro de operaciones. Entonces, las primeras noticias que se va a obtener acerca del Tahuantinsuyo, porque estoy hablando hacia 1520, 21, 22, no se tenían nada de noticias acerca de este maravilloso reino e imperio y sociedad de los incas. Es justamente entonces un cacique, un indígena, que este indígena llamado Panquiaco, que era hijo de un cacique, del cacique Comagre, que va a difundir la noticia cuando se encuentra con los españoles, que va a ser capturado a la vez junto con otros, con Felipillo, con Martinillo, estos indígenas que no se llamaban así, pero que van a ser llevados a España y se les va a adoctrinar y enseñar la lengua castellana o española en esa época. Entonces van a ser adiestrados y van a comentar y van a mencionar acerca de la existencia de este Tahuantinsuyo a los españoles y sobre todo a Francisco Pizarro. Pero ¿qué va a hacer Panquiaco? Va a mencionar que existe una sociedad con edificios de oro. Incluso esta sociedad con edificios de oro se va a convertir más tarde en una leyenda por la cual muchos españoles se van a internar en la selva buscando esta ciudad famosa, bueno, supuesta ciudad de oro en la cual incluso van a morir en su búsqueda. Pero bueno, Panquiaco, este indígena ya adoctrinado en la lengua castellana española, va a mencionar a Pizarro de la existencia del Tahuantinsuyo y de un reino muy poderoso en la parte norte de América del Sur. Quiero que entiendas eso porque algunos se preguntan, profesor, ¿pero cómo? Pizarro hablaba otra lengua, otro idioma, los indígenas otro, ¿cómo se entendieron? ¿Cómo supo? Quiero que entiendas que esa parte, los traductores van a jugar un papel importante y esos traductores como Felipillo, Martinillo, van a ser traídos durante la invasión con Francisco Pizarro para que sean los traductores entre Atahualpa y sus captores, o más específicamente con Francisco Pizarro. Bien, proseguimos. A ver, los socios de Panamá. Quiero que entiendas algo. Pizarro, Almagro, los dos van a iniciar la empresa de Levante que luego se va a sumar Hernando de Luque por parte de la iglesia, porque Hernando de Luque era un clérigo. Entonces van a iniciar esta llamada expedición, pero acá pasa algo. Ellos tienen que pedir el permiso del rey, de los reyes de España, los reyes católicos de España. Pero los reyes católicos de España no le dan la autorización. Entonces en Panamá ya existía un gobernante, un gobernador de esta Panamá. Y ese gobernador va a ser Pedrarias. ¿Por qué Pedrarias? Él se llamaba Pedro Arias Dávila, pero va a ser apodado Pedrarias de una forma más fácil para que sea llamado. Entonces conversan con Pizarro, Almagro sobre esta expedición, sobre los primeros indicios que tienen de unas ciudades de oro, y a Pedrarias le va a gustar. Y Pedrarias, este gobernador de Panamá, Pedro Arias Dávila, es quien le va a dar el permiso a estos socios de la conquista, que repito, fueron 3. Luego se va a sumar Hernando de Luque para iniciar. Ojo que estoy aclarando que no fue autorizado en primera instancia por los reyes de España, sino el propio gobernador de Panamá les dio el permiso. ¿Y por qué? Bajo la condición, Pedrarias les dijo, muy bien, ustedes van a partir, así que allá hay riqueza, hay una ciudad de oro, perfecto. Yo les voy a dar el permiso siempre y cuando compartan conmigo la parte del botín. Entonces, aceptaron de esa forma y es como van a obtener el permiso, no de los reyes, pero del gobernador. Bueno, hasta el momento los reyes no se van a enterar. El gobernador les da la autorización para que puedan realizar esta expedición o para que se pueda formar la llamada empresa de Levante. Como carecían de los recursos económicos, ahí surge y aparece el tercer socio, el vicario, perteneciente a la Iglesia Católica, Hernando de Luque, era el testaferro de la familia de Gaspar Espinosa, de un famoso comerciante español muy adinerado. Entonces, él va a interferir para que Gaspar de Espinosa pueda aportar los 20,000 monedas de oro que necesitaba la empresa de Levante para iniciar este viaje de investigación o exploración. Con esto se suma el equipo de los 3 socios de la empresa de Levante. Estoy hablando de Francisco Pizarro, estoy hablando de Diego de Almagro y estoy hablando de Hernando de Luque. Y ya tenemos el testaferro, aquel que va a brindar el dinero para esta expedición es Gaspar de Espinosa. Ahí está, resumido. Pizarro se va a encargar de la dirección de las huestes. ¿Qué significa huestes? De las tropas.
Almagro se va a encargar de la provisión de los hombres y sobre todo los pertrechos, buscar los soldados, los armamentos, los cañones, los alimentos, todo lo que necesitaban para esta expedición. Y Hernando de Luque fácilmente se encargaba de los fondos. Hablando con Gaspar de Espinosa, lo convence e invierte sus 20.000 monedas de oro en esta empresa de Levante. Y las ganancias, según se estipula en esta empresa de Levante, se van a repartir en formas iguales. Esa es la parte inicial, cómo se forma esta empresa de Levante. A ver, seguimos. Vamos con los viajes de Pizarro. Si bien es cierto, Pizarro va a iniciar no un viaje, sino 3 viajes importantes, Pizarro y sus socios, a la hora de realizar estos 3 viajes, el último va a ser el final. ¿Qué quiere decir con el final? ¿Que ellos van a morir? No, sino el definitivo para lograr la famosa invasión del Tahuantinsuyo y someter a todo el pueblo incaico. Se van a realizar 3 viajes principales, como tú observas en imágenes. Aquí parten desde Panamá, que aquí Panamá se convierte en el centro de operaciones de esta empresa de Levante para la conquista, la invasión, que es el término correcto, de lo que es el Tahuantinsuyo. Vamos con el primer viaje. Van a partir el 13 de septiembre de 1524 del puerto de Palos, desde España. Van a desembarcar, ¿dónde? En Puerto Piñas, en Puerto de Hambre. ¿Por qué se llama Puerto de Hambre? Porque luego de su viaje, aquí se van a quedar sin alimentos, no van a tener nada, no van a descubrir el oro, las ciudades importantes, grandes que les había comentado Panquiaco. Y van a surgir hechos principales que a continuación los voy a mencionar como parte de este primer viaje, que no fue fácil tampoco para Pizarro, sus socios, la empresa de Levante y sus tropas. Van a ser atacados por tribus nativas. ¿Por qué? Porque eran como un encuentro de 2 mundos distintos y algunas tribus no creían que ellos prácticamente eran sus dioses, como los incas sí van a creer, y lamentablemente va a ser el motivo de que caiga más rápida todo el Tahuantinsuyo. Almagro va a prácticamente perder un ojo, pierde un ojo en este enfrentamiento en contra de las tribus, y por eso es que de aquí en adelante, cuando pierde un ojo, a Diego de Almagro se le va a conocer como el Tuerto. Así es, por este hecho donde al ser atacado por las tribus nativas va a perder un ojo. ¿Por qué? Y justamente en estas tribus al cacique principal lo van a denominar el cacique de las piedras, porque es con piedras, ondas, palos, con los cuales van a atacar a los españoles en la parte de este primer viaje y en su recorrido. Vamos con el segundo viaje. El segundo viaje fue realizado en 1526. Van a proseguir la campaña desde Chochama, donde se habían quedado, y se van a reforzar con Pedro de Candía y Alonso de Molina y Bartolomé Ruiz de Estrada. Aquí quiero comentarte algo. ¿Te acuerdas en la diapositiva anterior donde te menciono que Diego de Almagro pierde un ojo producto de que las tribus indígenas se enfrentaron a los españoles? Es justamente en el segundo viaje, cuando los españoles se refuerzan y vuelven, arrasan con todos los indígenas y su pueblo, destruyen todo vestigio de este cacique de las piedras y de su pueblo, y simplemente lo reducen. Y por eso es que de aquí en adelante ese pueblo o esa localidad se va a llamar Pueblo Quemado, en venganza a lo que le pasó a Diego de Almagro al haber perdido un ojo en este enfrentamiento con estos indígenas. Este segundo viaje va a ser reforzado por nuevos españoles, por ejemplo Bartolomé Ruiz, que va a ser fundamental también, y Pedro de Candía. Aquí Bartolomé Ruiz de Estrada va a llegar a cruzar la línea ecuatorial, y justo aquí se produce un hecho histórico. Cuando cruza la línea ecuatorial, ya en el territorio ubicándonos geográficamente, va a alcanzar a ver una balsa llena de indios tayanes. Estos indios tayanes que habitaban entre la zona de Tumbes, en esa zona de la zona ecuatorial y la zona de Tumbes, los va a avistar. Recuerda que Tumbes en esa época era el reino de Quito, y el reino de Quito le pertenecía o estaba integrado al Tahuantinsuyo, dentro de los 4 suyos. Entonces observa esta balsa de indios tayanes, a los cuales los va a perseguir y los va a capturar y los va a tomar como prisioneros, y se los va a llevar a la parte de España igualito, para adoctrinarlos en el castellano y traerlos como traductores, y asimismo informarse de todo lo que había en las tierras que aún no habían investigado o explorado los españoles en esta travesía.
Seguimos. Almagro se va a embarcar en la búsqueda de pertrechos, va a dejar a Francisco Pizarro, lo deja Francisco Pizarro, ¿de acuerdo? Porque necesitan tropas, necesitan alimentos, necesitan armas, ya no tenían nada, se estaba acabando todo lo que les había brindado Gaspar de Espinosa a la hora de brindarles pertrechos alimentos, ya no había. Entonces, justo ahí, los hombres de esta expedición, de esta empresa de Levante, se estaban cansando ya de Francisco Pizarro, de Diego de Almagro, estaban cansados y hartos y querían volver a Panamá o querían volver a España. Pero Francisco Pizarro no se los permitió, incluso en una de las travesías en Puerto Hambre, ahí donde deja Almagro a Pizarro, porque Almagro se va a buscar ayuda, se va a buscar refuerzos, Pizarro se queda, incluso de los aproximadamente entre 40, de los 40 soldados que estaban con Francisco Pizarro, alrededor de 20 van a morir por falta de alimentos, por falta de agua. Por eso es que a esa zona se le va a llamar Puerto Hambre. Ahora, Diego de Almagro va a buscar ayuda, pero no contaba que en las cosas que llevaba o en la embarcación que llevaba a Diego de Almagro, un hombre realizó una carta y lo envolvió en un novillo de lana y lo escondió. ¿Para qué? Para que pueda dar un mensaje al gobernador de Panamá, Pedro Arias Dávila, para que los rescaten, porque estaban cansados de Francisco Pizarro, que él quería seguir, pero ellos ya no. Y este mensaje muy famoso decía: pues señor gobernador, miradlo bien por entero, que allá va el recogedor y acá se queda el carnicero. ¿Qué quiere decir este mensaje? Están avisando al gobernador que ahí va el recogedor, o sea, el mensajero. ¿Quién es? Diego de Almagro, que está yendo por ayuda. ¿Y quién se queda con ellos? El carnicero. Se están refiriendo a Francisco Pizarro, porque prácticamente no les dejaba volver a Panamá o no les dejaba volver a España porque él quería continuar con su expedición y no quería volver con las manos vacías. Cuando Diego de Almagro vuelve a la zona de Panamá, ahí se da cuenta sorpresivamente que el gobernador ya no es Pedrarias. Pedrarias fue ejecutado por haber asesinado años anteriores a un gran descubridor del Mar del Sur. Mientras que el nuevo gobernador es Juan de Tafur. Este nuevo gobernador va a mandar a otro líder español para que los pueda rescatar porque se dio cuenta del mensaje que estaba oculto con Diego de Almagro. Entonces, aquí viene el siguiente hecho histórico. Aquí está. Poco después va a llegar el comisionado Tafur con la orden de conducirlos nuevamente a Panamá. Le dice Francisco Pizarro cuando llega que es momento de regresar a Panamá con todos los hombres porque vio el mensaje que estaban cansados. Entonces, como estaba dividido, algunos estaban cansados de Pizarro, de Almagro y querían volver, mientras que otros querían continuar, entonces Francisco Pizarro simplemente mencionó la siguiente frase, pero antes trazó una línea en esta isla. Trazó una línea con su espada en la arena y dijo: quien quiera ir a ser pobres, váyase hacia allá a Panamá. Quien quiera ser rico y tener grandes cantidades de oro, nos iremos hacia allá, hacia la zona de Perú. Cuenta la historia que solamente fueron 13 aquellos que cruzaron la línea al lado de Francisco Pizarro. Y por eso es que este hecho se le conoce como los 13 de la Isla del Gallo o los 13 de la Fama. Aquellos que van a continuar con el viaje. Obviamente, profesor, solamente fueron 13 los que invadieron el Tahuantinsuyo. No, más adelante se van a reforzar ya con el apoyo de los reyes católicos para ya conforme establecerse ya toda una empresa formal para la invasión del Tahuantinsuyo. Pero este hecho histórico se recuerda mucho como los 13 del Gallo o los 13 de la Fama. Entonces el resto se regresó a Panamá, se regresaron a España, mientras que los fieles continuaron con Francisco Pizarro. Van a seguir la ruta descrita por Bartolomé Ruiz y van a llegar a la bahía de San Mateo, donde van a descubrir en el año de 1528 la llamada Fortaleza de Tumbes. Es aquí donde ellos desembarcan y se encuentran con muros enormes, paredes enormes, una fortaleza inmensa, y esto les va a llamar la atención porque de aquí en adelante todo lo que ellos van a descubrir poco a poco les va prácticamente llamar la atención por ser oro, plata, riquezas, que a la vista de ellos eran lo que estaban buscando, más que descubrir una sociedad, sino sobre todo el botín que ansiaban por haber formado esta empresa de Levante y por todo lo que había sucedido en el trayecto.
En el tercer viaje van a partir de Panamá, tocando como primer punto la bahía de San Mateo, donde van a continuar su viaje por tierras a través de la región de Coaque y poco a poco se van a establecer en la zona de Tumbes y se van a descender por Piura y van a llegar obviamente a Cajamarca, donde más adelante veremos la entrevista con el Inca Atahualpa, el último soberano, el que estaba vigente en esa época, en el año ya de 1532 y donde lo van a tomar prisionero y más adelante su muerte, pero eso lo vamos a ver ya de fondo en la invasión completa y total y aniquilación del Tahuantinsuyo y también la muerte de Atahualpa. Entonces, esa es la parte que quiero que entiendas. Van a llegar a Tumbes en el año de 1532 y cuando llegan a Tumbes, ya oficialmente la zona, nuestro territorio, lo que hoy es, pero obviamente el Tahuantinsuyo en esa época llegaba hasta Ecuador. Ya estando en el Valle de Chira, Pizarro va a fundar, ojo, la primera ciudad española en nuestro país. Esta primera ciudad española va a tener el nombre de San Miguel de Tangarará, que va a ser fundada el 15 de mayo, o algunos mencionan julio de 1532. Ojo, que esta primera ciudad San Miguel de Tangarará va a ser muy importante porque va a ser la primera ciudad española fundada en el Perú. Repito, la primera ciudad española fundada en el Perú va a ser San Miguel de Tangarará. Y de aquí, cuando dividen sus fuerzas, se van a encontrar, se van a unir en la parte de Cajamarca, ya tienen el conocimiento total del Tahuantinsuyo y es donde va a iniciar todo el proceso ya de la llamada invasión total de nuestra sociedad, total del imperio que algunos historiadores mencionan, total de la sociedad neta del Tahuantinsuyo que ya lamentablemente, aquí te comento, había pasado una crisis. Siempre digo, qué mala suerte para los incas en esa época, para los pobladores. ¿Por qué? Porque la sociedad se encontraba parte dividida, porque justo antes de llegar los españoles con Francisco Pizarro hubo una guerra civil entre los medio hermanos, entre Huáscar y Atahualpa, que se pelearon ambas panacas por el control de quién iba a ser el inca legítimo, quién se iba a quedar en el trono y sobre todo gobernar en el Cusco, que era la capital imperial, y ahí se encontraba el templo principal de los gobernantes incas. Pasa la guerra civil, gana Atahualpa, encarcela a Huáscar, saca la panaca, él se adueña del Tahuantinsuyo y todavía el Tahuantinsuyo se encontraba fresca por esta crisis, por esta guerra que había sucedido. Y eso va a ser la base para que los españoles aprovechen poco a poco y se enteren que había pasado toda una guerra civil y también intenten por ahí restablecer algo de Huáscar, pero Atahualpa se entera y manda a matar a su medio hermano Huáscar, ahogándolo en el río Andamarca. Y cuando Atahualpa se queda solo, él piensa que se va a liberar. Ya conocen más o menos parte de la historia. Ofrece 2/4 luego de que es capturado en Cajamarca, ofrece 2/4 llenos de oro, 1 de plata, pero bueno, esa es la parte de la historia que vamos a ver en la siguiente clase. Hasta aquí nos hemos enfocado en los viajes de Francisco Pizarro, cómo fue el proceso, los antecedentes de la invasión. Vieron que no la tuvo tan fácil, pasaron hambre, Diego de Almagro perdió un ojo, se hicieron buenos amigos. Ahí menciona, por ejemplo, la parte de la historia, que cuando Pizarro estuvo esperando con sus hombres, varios habían muerto por hambre y Diego de Almagro no llegaba. Y cuando ven a Diego de Almagro, y luego que se soluciona de la isla de los 13 del Gallo, luego que se va a probar más adelante su viaje ya de invasión a la parte del Tahuantinsuyo, ellos se abrazan los tres y se prometen ser buenos amigos y conquistar o invadir la parte del Tahuantinsuyo. Pero, un adelanto, lo que no saben de ahí adelante, lo que les va a pasar a ellos, es que ambos se van a matar, ambos se van a pelear, ambos van a iniciar una guerra civil entre los españoles cuando ya el Tahuantinsuyo cayó, pero se van a pelear. Bueno, de alguna u otra forma, los incas tenían que ser vengados, pero eso es en otra clase que más adelante también vamos a ver. Entonces, esa ha sido la parte del día de hoy, los viajes de Francisco Pizarro, los antecedentes de esta llamada invasión del Tahuantinsuyo. Conmigo será hasta la siguiente clase, espero que hayan prestado y tomado atención. Nos vemos, cuídense por favor, acaten las medidas del gobierno y sé que juntos vamos a salir adelante con la ayuda de Dios. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Se despide el profesor Sergio Miguel Cancha Caballero del área de Historia del Perú. Nos vemos, jóvenes. Cuídense.